Hola, el día de hoy les hablaré un poco sobre el átomo de hidrógeno. Es un átomo muy particular, lo resolveré utilizando obviamente la mecánica cuántica. En la parte no relativista, pues para la parte relativista se utiliza la ecuación de Dirac, en este caso utilizaré la ecuación de Schrödinger para la parte clásica. Les pienso explicar y hablar un poco sobre los números cuánticos, las representaciones de la densidad de energía del mismo para esta función de onda, así como la ecuación radial. Y para ello empleé un programa que se llama Matemática, que pues es muy útil. En este caso me sirvió para graficar y expresar las funciones de onda en términos relativamente sencillos. Y pues bueno, ahorita les enseñaré cómo lo hice en este programa a continuación. Entonces pondré la pantalla en modo monitor. Bueno, aquí ya estamos en el modo monitor y ahora aquí está el programa. Como lo mencioné en un principio, lo hice en matemática, Wolfram Matemática, y pues vamos a ejecutar el programa. Estoy abriendo. Aquí podemos ver, está una breve descripción. Lo voy a ejecutar. Ok, le doy que sí. Y pues ya está corriendo el programa. Y como mencionaba, la finalidad de este archivo que creé en matemática es explicar de manera sencilla y rápida un poco sobre el átomo de hidrógeno, las funciones radiales y angulares, cómo son las densidades. Y pues bueno, para ello se empieza resolviendo la ecuación de Schrödinger, contemplando obviamente que la ecuación de Schrödinger resuelve el átomo de hidrógeno en la parte no relativista, obviamente, y también contemplando que el potencial que vamos a usar para el átomo de hidrógeno solamente contempla la parte coulombiana, porque la parte gravitacional es nula. Se considera nula porque la masa del protón es muchísimo mayor que la masa del electrón. Bueno, para ello se hace un artificio que se usa en ecuaciones diferenciales parciales, que es considerar que la función de onda, que depende de parámetro de radio, de los variables del radio, el ángulo polar y azimutal, lo podemos partir en dos funciones, una función radial y otra función angular. Bueno, haciendo los artificios adecuados, se llega a que la función angular curiosamente coincide con los armónicos esféricos. Y los armónicos esféricos pues es una combinación de una exponencial ahí compleja, unos polinomios de Legendre, entre otras constantes de unificación, de normalización mejor dicho. Y asimismo la función radial, eh, que depende en este caso de parámetros del número n y l, que serán el número cuántico principal, L es el número orbital, y para los armónicos esféricos va a tener el parámetro L del número orbital y el M que es el número magnético. Bueno, como se aprecia, la función angular radial, tiene una constante de normalización, una exponencial, una potencia y una parte que depende de los polinomios asociados de Laguerre. Y esta constante alfa que se define como esto. Y pues en el caso del átomo de hidrógeno decimos que ese valor de z valga 1, el A0 es el radio de Bohr. Todo este cálculo que se va a hacer ahorita va a ser contemplando que el radio de Bohr es 1, de tal manera que las funciones van a estar unificadas a ese valor. Entonces ponemos a andarlo, calculamos los polinomios de Laguerre, definimos esta función L, que depende de los parámetros A y B, y a continuación defino la función radial, contemplando ya lo que acabo de poner del polinomio de Laguerre asociado, como se mostraba anteriormente en la ecuación radial, que es esta. Y pues ahora para cualquier estado
de la función de onda en un número cuántico principal n, un número orbital L y un número magnético m, la función de onda tiene estos valores de ese producto. Ahora, se define ese producto y así se obtendrá la función asociada a ese estado, que sería todo esto. Y pues una vez ya calculado esto, que es esta parte, podemos calcular cualquier estado de cualquier función. Por ejemplo, el estado 2, 1 menos 1, aquí yo ya lo calculé y sería este valor. Ese es el valor de dicho estado en el átomo de hidrógeno. Ahora, una parte importante en los cálculos es la densidad electrónica, que la densidad electrónica es una especie de probabilidad en la que se encuentre el electrón en algún estado. Y este estado solamente va a depender del número orbital y del número magnético. Eso es muy importante. No depende del número cuántico principal. Ahora, para ello se calcula como el producto del armónico conjugado por el armónico normal. Y a continuación lo que hago es graficar ese armónico esférico con esta función. Para ello calculo esto y lo grafico obviamente en 3 dimensiones y en coordenadas esféricas. Y por ejemplo para el estado 2,0 se obtiene este armónico esférico. Se ve que es una función simétrica, algo simétrico. Por ejemplo para otro estado, por ejemplo el 3, menos 2, 3, menos 2, se obtiene esto. Son funciones muy interesantes, muy bonitas, tienen simetría. Calculemos otro estado, por ejemplo el estado 5, 5, 3, 5, 3. Está corriendo el programa y aquí ya lo calculo. Que son estas. Son estas las soluciones a dicho estado en la parte angular. Esta es la densidad electrónica. Bueno, en cuántica, en física atómica y también a veces en química, sobre todo en atómica y química, al número orbital se le llama de distintas maneras SPDF. Cuando es S, implica que L vale 0. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el estado 00, que correspondería a S0 y M0, se obtiene esto. Lo que se espera es una esfera. Esto se debe a que el electrón va a estar en un estado estable totalmente, y pues eso es lo que se espera, que el electrón esté uniformemente distribuido en ese radio, ¿no? Esto es lo que se tiene. En fin, bueno, aquí también pongo la parte radial, la función radial. Esta va a depender de parámetros n y l. Ojo, esta no depende del número cuántico r, del número cuántico m, perdón. Y aquí lo que hago es pongo la ecuación radial y la grafico. Por ejemplo, aquí yo ya tengo para el estado 2,1, número cuántico principal 2, número orbital 1, o L en este caso, se obtiene esta gráfica. Estas funciones siempre tienen un máximo de probabilidad. Por ejemplo, el estado 3,1 tiene función. En el estado 4,2 se obtiene, está corriendo el programa, se obtendrá la siguiente gráfica. Esta. En fin, estas funciones deben tener la nota de que el radio va a estar en términos de radios de Bohr. O sea, aquí sería un radio de Bohr, 2 radios de Bohr, 5 radios de Bohr, etc. Y pues para contemplar ya todas estas posibilidades de la densidad de estados, de energías, perdón, la ecuación radial de una función de onda, a continuación pongo en un solo subprogramita que calcule
tanto la función de onda, que es muy importante, que grafique la función radial, y también la densidad de energía. Entonces para ellos hay que siempre esto es muy importante, contemplar que el número principal n, dado ese valor, el número orbital L siempre va a estar contenido entre 0 y n-1, y el número magnético va a estar contenido entre, dicho, el valor absoluto de L, o sea, entre menos L y L. Para ello se hacen estas limitaciones en estos parámetros n, L y m, y pues aquí el chiste de este programa es jugar con esos parámetros y que resulta que grafica. Esto es muy útil en la parte cuántica, química, atómica. Eso es lo que se trabaja mucho con esto, con los estados en este caso de este átomo, que es el de hidrógeno, que tienen soluciones exactas bonitas. Por ejemplo, aquí yo estoy dibujando el estado 3, 1, 0. Aquí ya nos calcula el armónico esférico asociado a ello. Aquí la gráfica también está calculando todavía eso. Este ahora sí es el armónico esférico bien. La ecuación radial, el armónico esférico, la ecuación radial, y no está la función de onda, la ecuación radial y el armónico esférico de dicha función, la distribución de energía del electrón. Por ejemplo, para el estado 4, yo que sé, 3, menos 1, tendrá lo que sigue. Está todavía haciendo el cálculo y se obtiene esto. Se obtiene que esta es la función de onda, este es el valor del radio, este va a ser la función radial, en función obviamente del radio, radios de Bohr. Esta es la distribución electrónica. Espero que esto sirva y les sea útil en los cursos de mecánica cuántica, física atómica o en química. Y pues creo que eso es todo. Es una aplicación que hice con ese fin. Espero les sirva y les ayude. Creo que eso es todo. Hasta luego. Adiós.